Ok, muy buenas noches a todos compañeros, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Paramédicos con énfasis en operador de vehículo de emergencia. Mi nombre es Carlos Ramírez, soy el ponente que va a tener la oportunidad la noche de hoy de compartir la información enfocada principalmente en lo que es el tema de legislación y vamos a adentrarnos en lo que es la evaluación de la escena como tal. Bien, este es un programa que está enfocado principalmente, igualmente está abierto, pero va enfocado a lo que es el perfil del operador de vehículo de emergencia, ¿ok? Para poder de una otra forma fortalecer sus capacidades en lo que es el tema de la atención pre-hospitalaria. Bien, esto es parte de lo que es la formación o una de las formaciones que se ha podido enfocar, conocida como APA, lo que es el asistente de primeros auxilios avanzado. Bien, y vamos a tener la oportunidad de dividir esta formación en aproximadamente 7 clases. Hoy vamos a comenzar con lo que es el tema legal, con lo que es el perfil del operador de, perdón, el perfil del asistente de primeros auxilios avanzado. Bien, y vamos a conocer lo que es el tema de legislación. Vamos a generalizarlo entendiendo de que hay muchos países que manejan una legislación un poco diferente y esto es necesario nosotros poder adaptarlo a cada uno de sus países. Bien, parte del equipo que hace posible lo que es este proceso de formación, nuestra compañera licenciada Eucari Ramírez, bien, el compañero Argenis López, nuestro compañero que se encuentra en el medio, Héctor, bien, y finalmente mi persona que se encuentra al lado izquierdo de esa imagen, Carlos Ramírez, que tiene la oportunidad de compartir esta ponencia con ustedes. ¿Bien? Vamos a comenzar tema. APA es un asistente de primeros auxilios avanzados donde se fundamenta en varias instituciones reconocidas y organizaciones reconocidas a nivel internacional, ¿sí? Para lo que es el desarrollo de cada uno de los contenidos que hacen parte de este programa conocido como APA Bien, en donde una de las principales, de los principales lineamientos o ideas que podemos nosotros manejar enfocado a lo que es accidentes cardiovasculares, tema de accidentabilidad, conocidas como parada cardiorrespiratoria, y cada una de las temáticas enfocadas a esta área va soportada por la American Heart, bien, la AJA como muchos lo conocen. En la actualidad vamos a trabajar y vamos a mantener los lineamientos de Stop the Bleed y las actualizaciones que se han venido desarrollando para el control de hemorragias inmediatas. Nosotros vamos a poder desarrollarnos con lo que es lineamientos y vamos a adaptar nuestras atenciones a la Organización Panamericana de la Salud. Y como es APA es una formación que nace de lo que es la OSDA o la USAID o el FEMA, manejamos también sus lineamientos de desarrollo en lo que es este proceso de formación. Entonces, es algo de que ustedes van a manejar un lineamiento internacional, van a manejar unas capacitaciones y un proceso de formación internacional. No es algo de que un lineamiento nada más de Colombia o de un país en específico, sino generalizamos el proceso y hablamos de lo que se está llevando a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo en lo que es el tema de la atención prehospitalaria. ¿Bien? Para los que hacen referencia a que es un asistente de primeros auxilios avanzado y que desarrolla, bien, nosotros hablamos de que los primeros auxilios avanzados son técnicas, cuidados y procedimientos de carácter inmediato, adecuados y temporales, en este caso básicos y avanzados cuando hablamos de un lineamiento de primeros auxilios que se le aplica a una persona víctima de un accidente o una enfermedad repentina. Aquí podemos desglosar que hablamos de una víctima producto de un accidente o una enfermedad repentina. Cuando nosotros hablamos de ese accidente tenemos que tener en cuenta que no nada más se le brinda atención a un trauma, sino también se le brinda atención a una persona que ha recibido una enfermedad repentina. ¿Sí? Nosotros vamos a tener la capacidad como asistente de primeros auxilios avanzados de atender un accidente de tránsito, un arrollado, un paciente que ha caído a una altura superior a su estatura, bien un paciente que ha sufrido una quemadura, que ha sufrido quizás está en un
estado de ahogamiento, un paciente que ha recibido una descarga eléctrica. Bien, a esto lo vamos a hacer entender como un accidente, bien, o un trauma que es producto de factores externos al cuerpo humano. Pero cuando hablamos de una enfermedad repentina, también tenemos que entender que vamos a generar acciones que puedan garantizar los signos vitales o garantizar la vida dependiendo de lo que le esté presentando. Y aquí hablamos de unas enfermedades repentinas como una parada cardiorrespiratoria, como una convulsión, como un cuadro epiléptico, como una intoxicación, como una alergia, bien como un accidente o enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular principalmente, bien. Y cada uno de estas patologías que puedan poner en riesgo la vida de la persona. Hablamos de que estos primeros auxilios avanzados se brindan en el lugar de los acontecimientos y antes de ser trasladado a un centro asistencial. Y también en el proceso de traslado. Porque si nosotros somos un personal de APH, si soy un conductor de ambulancia, yo puedo generar acciones para garantizar la estabilidad de ese paciente como tal. Entonces es un concepto que nosotros hemos podido manejar como el asistente de primeros auxilios avanzados. Bien, para nosotros entender lo que es el juego o el papel que va a cumplir el asistente de primeros auxilios avanzados, tenemos que considerar unos objetivos principales. El primer objetivo y uno de los más importantes es mantener las constantes vitales, ¿sí? Es aquí donde nosotros tenemos que conservar la vida del paciente víctima o lesionado. Nosotros tenemos que garantizar sus signos vitales primarios y estabilizarlos, ¿bien? Según las técnicas recomendadas. Reconocer la gravedad de la lesión y sus posibles complicaciones. Cuando hablamos de reconocer la gravedad de las lesiones, ¿sí?, y sus posibles complicaciones, tenemos que tener la capacidad de saber qué puede ir un poco más allá, qué va a pasar un poco más allá a la hora de nosotros atender esa accidentabilidad que se pueda estar presentando. Bien, yo reconocer qué tipo de lesión es, una posible fractura, un posible esguince, una posible luxación, bien, y qué va a complicar al paciente si yo no doy una atención correcta. No agravar el estado general, bien, no agravar el estado general de la víctima o las lesiones que puedan presentar el paciente. Uno de los objetivos a nivel mundial de los primeros auxilios y la atención prehospitalaria es no agravar la situación o las lesiones que presenta el paciente. Bien, calmar el dolor, y este calmar el dolor va principalmente enfocado a lo que es el tema psicológico, a lo que es el tema de reducción de movilidad, bien, pero más adelante también se puede hablar y vamos a manejar una farmacología muy básica, bien, enfocado a lo que es el tema del asistente de primeros auxilios. Brindar una buena asistencia inicial y avanzada para ayudar a la recuperación tanto física como psicológica de la víctima. Asegurar el traslado de los pacientes, ¿sí?, o accidentados en las mejores condiciones posibles a un centro asistencial. Estos son 6 objetivos muy importantes y principales que nosotros tenemos que garantizar como primer respondedor o como primeros auxilios avanzados a un paciente víctima o lesionado. Bien, Mina, ¿me puedes confirmar cómo se escucha? Si vamos bien, o sea, si hay buen audio. ¿Me pueden indicar, por favor, cómo se escucha? Si vamos bien con audio. Ok, continuamos entonces. Deme un momento aquí. Estoy revisando chat. Entonces, teniendo en cuenta lo que son los objetivos principales de un primeros auxilios avanzado, bien, tenemos que conocer lo que es el tema legal, lo que es el alcance legal, bien. Y el alcance legal en la atención de los primeros auxilios avanzados me dice que es el límite
que tiene toda persona para aplicar los primeros auxilios de acuerdo a sus capacidades y conocimientos, sin extralimitarse de sus funciones. Bien, y cuando hablamos de extralimitarse de las funciones, hay una ley que predomina en casi todas las constituciones de los países. Y me dice que la ignorancia de la ley no nos excuse de su cumplimiento. Bien, o el desconocimiento de las leyes no me exime de la responsabilidad que yo pueda tener. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros como respondedores, como primeros o acciones de primeros auxilios avanzados, tenemos un margen de acción. Bien, tenemos una capacidad de poder desarrollar ayuda, de poder brindar ayuda, pero tenemos unos límites, unas barreras que no podemos cruzar. Cuando nosotros hablamos de la atención de primeros auxilios avanzados, tenemos que saber que hay procedimientos que nosotros no podemos desarrollar. Bien, ¿por qué? Porque ya quizás estaríamos entrando en un ámbito que no es el mío o en una temática que no es la mía, como lo que es el ámbito médico. Hay una delgada línea entre mis acciones y mis funciones y las funciones del médico que se desarrolla mucho más allá. En donde, si yo quizás entro en un procedimiento médico, puedo caer en un tema legal, puedo caer en un tema sancionativo a nivel legal de cada del país que hace referencia, entendiendo de que hay países sí que tienen un gran apoyo, que generan un gran apoyo a lo que es la atención prehospitalaria, pero hay otros países que de una u otra forma no han tenido capacidades de desarrollar lo que es una buena estandarización de la atención prehospitalaria que nosotros como primeros respondedores podamos brindar eficazmente. Bien, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto, mientras en otros países, un ejemplo como Estados Unidos, están aplicando farmacología, un primer auxilio, un personal lego. Todavía hay países como por ejemplo Colombia, que un técnico en atención prehospitalaria, que un paramédico no puede brindar una asistencia farmacológica en un procedimiento hospitalario, prehospitalario, así lo requiera como tal. Entonces, esto siempre ha tenido un gran vacío, el tema legal a nivel prehospitalario siempre ha tenido un gran vacío, entendiendo de que quizás lo hacemos bien, yo me atrevo a desarrollar el procedimiento y si lo hago bien no ha pasado nada. Pero si llego a caer en un margen de error, voy a tener todo el peso de la ley en mi contra. Entonces esto es muy delicado, esto es muy necesario que siempre lo entendamos y que podamos nosotros tener de una u otra forma la capacidad de manejarnos en nuestro ámbito de la atención prehospitalaria. ¿Bien? Los pacientes a menudo requieren atención inmediata antes de que el personal capacitado legalmente autorizado a brindar la atención prehospitalaria llegue a la escena. En la actualidad, señores, sigue existiendo un gran déficit de atención prehospitalaria o de primeros auxilios en sus distintos niveles en la comunidad. Nosotros, como personal prehospitalario, como atención de primeros auxilios avanzados, ya superando un personal lego, tenemos que desarrollar acciones para poder garantizar la educación comunitaria en nuestro entorno. Porque si nosotros nos dedicamos y si nosotros le ponemos un poco de empeño a las atenciones que nosotros podamos de una otra forma generar para capacitar a la comunidad, podemos reducir nuestra acción de trabajo. ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros o para la persona que educa, para la persona que enseña a salvar vidas. Bien, el trabajo se le hace más fácil porque a la hora de atender ese accidente quizás está todo más organizado, quizás esa comunidad ha hecho un protocolo, un principio básico de atención de ese lesionado y ya quizás el trabajo se me hace más fácil a mí como personal respondedor. Entonces tenemos que tener en cuenta que si nosotros capacitamos nuestro entorno, si nosotros generamos acciones para que se puedan cumplir objetivos de enseñanza a la comunidad, nuestro trabajo siempre va a reducir en mayor cantidad porque hay un personal base, un personal lego que está generando acciones para garantizar la vida de pacientes. ¿Okay? En el aspecto legal, se hacen una serie de interrogantes muchas veces cuando nosotros vamos a brindar la asistencia prehospitalaria, cuando vamos a generar acciones para garantizar la vida de esa persona. Una de ellas es, ¿debería un personal de primera respuesta detenerse y atender a una víctima de un choque
cuando no está en servicio o de un accidente cuando no está en servicio. Muchas veces nosotros, por ejemplo, yo voy a mi servicio prehospitalario. Yo voy a cubrir mi turno, mi guardia, porque me toca, el día de hoy me toca 24 horas. Un ejemplo. Bien, yo salgo uniformado de mi casa, pero yo en mi cuartel, porque soy bombero, yo voy como a brindar mi servicio de paramédico. Yo en mi cuartel tengo todo mi equipo, tengo mi botiquín de trauma, tengo mis equipos todo lo que es la atención prehospitalaria. Pero entonces, en el trayecto, yo salgo de mi casa, de mi hogar, salgo simplemente uniformado, con un par de guantes en el bolsillo. Bien, yo en el trayecto voy sin algún equipo para brindar una asistencia en ruta o una asistencia que se me pueda brindar en la calle como tal. Sucede una emergencia, sucede un accidente como tal. Bien, yo debería de detenerme si todavía no estoy en servicio. Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. Yo debería de brindar una asistencia a ese paciente o a ese accidente en donde yo estoy atravesando, me estoy involucrando porque voy uniformado, voy por la calle y justamente al lado mío sucedió el accidente. O yo estoy saliendo de servicio, ya fueron 24 horas de turno, bien, voy de retorno a mi casa, pero voy uniformado. Entonces me hago siempre esa pregunta, ¿debería de yo brindar una asistencia a ese lesionado? Pero es que no estoy en una ambulancia, no tengo el equipo necesario para brindar las asistencias prehospitalarias, no tengo, o si tengo el conocimiento, perdón, pero no tengo capacidades como herramientas y no tengo un equipo que me pueda apoyar. Bien, entonces esa pregunta siempre no la desarrollamos nosotros como primeros respondedores. Otra sería, ¿debería revelarse información de un paciente a su abogado por teléfono? Me toca atender un lesionado, bien, y el lesionado está inconsciente, no sé a quién de una u otra forma generarle una alerta o darle un aviso de que esa persona sufrió ese accidente como tal, pero me adentro a revisar quizás su teléfono para ver qué contacto consigo más rápido y en una de esas dice un contacto de familiar o abogado y yo tengo que generar unas acciones o dar una información, bien, para poder de una u otra forma avisar de que ese paciente se encuentra en ruta dentro de mi ambulancia, se va dirigiendo a un centro asistencial, le ha sucedido algo como tal. ¿Debería de yo darle información de qué es lo que está sucediendo completamente con ese paciente? ¿O hasta dónde llegaría el nivel de información que yo le pueda generar a esa persona que para mí es desconocida, que ahí dice abogado Pablo Pérez, pero no sé qué otra acción, no sé hasta dónde pueda llegar el nivel de confianza con el paciente como tal? Entonces, es una pregunta, ¿hasta dónde puedo yo generar algún tipo de información que no me acarree algún tema legal en mi contra? Otra pregunta que también se puede generar en los procedimientos de la atención prehospitalaria es, ¿se debe tratar un niño con un brazo fracturado aunque sus padres no estén en la casa y o solo se encuentre la persona encargada de cuidarlo? ¿Debería de yo generar ese traslado, esa atención eficaz y llevarlo a un centro asistencial así el padre no esté presente, la madre no esté presente, o un responsable directamente del niño? Sucede en donde yo voy a llego a la atención a la atención en el hogar, el niño se encuentra con algún tipo de lesión, algún tipo de fractura, esguince, luxación o una enfermedad repentina, pero el responsable dice, no te lo puedes llevar porque el papá no está aquí, y la mamá no está aquí, no sé qué hacer porque no me responde. Entonces, ¿hasta dónde llega mi acción? Si yo lo saco del recinto, si yo lo saco de su casa, de su espacio donde le han asignado al niño a estar permanentemente, ¿qué pasa con mis acciones? ¿Qué pasa con el tema legal? ¿Me protege? ¿Me cubre? Eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en cuenta. Un personal de primera respuesta enfrenta esta y muchas otras preguntas legales y éticas todos los días, ¿sí? Entonces es necesario nosotros tener en cuenta de que si nosotros ofrecemos ayuda al paciente y esta es aceptada, ha iniciado legalmente sus cuidados.
y no debe dejarlo solo hasta que alguien con un entrenamiento mayor al suyo llegue a la escena. Bien, desde el inicio y siempre se debe solicitar un apoyo profesional, entendiendo que si nosotros somos el apoyo profesional o somos los que estamos designados para brindar una asistencia prehospitalaria porque vamos en una unidad ambulancia, ¿bien? Nosotros tenemos que tener esta respuesta, entonces vamos a responderla. ¿Debería un personal de primer auxilio detenerse y atender a una víctima de un choque cuando no esté en servicio? Yo debo de generar acciones, bien, para garantizar de que esa persona pueda tener una asistencia final o una asistencia rápida y eficaz. Yo estoy uniformado, yo estoy portando un logo, yo estoy portando unas insignias, estoy identificado como bombero, defensa civil o protección civil o Cruz Roja o voluntario según la uniformidad que pueda aportar, y yo estoy expuesto a lo que se pueda presentar en la comunidad y no puedo negarme a una atención. Bien, entonces siempre es necesario nosotros cuando vayamos a salir uniformados o vamos a regresar uniformados posterior en un servicio, tenemos que tener en cuenta de que puede suceder algo en la calle y yo tengo que tener un equipo básico por lo mínimo para yo poder generar una atención si se presenta el caso. Porque yo uniformado no puedo decir, no, ya salí del servicio, no puedo brindar los primeros auxilios, no, ya salí del servicio, no puedo tocar el paciente, no tengo guantes para atender el paciente o no tengo las herramientas. Bien, entonces eso es de una u otra forma un cuchillo de doble filo a la hora de nosotros salir de nuestro servicio hospitalario, nuestro servicio prehospitalario, de nuestros salir de nuestro turno, bien, y salir uniformado. Esto lo tenemos que tener mucho en cuenta. Bien, nosotros tenemos que garantizar la información necesaria que no desproteja a la víctima en caso de. Nosotros no podemos generar una información de más, ¿sí? Sino simplemente la necesaria. Un paciente de 25 años de edad sufrió un accidente de tránsito, se encuentra en un estado leve, moderado, grave y lo vamos a trasladar a un centro asistencial. Bien, nombre de mi persona, número de la unidad que traslada el paciente y en este caso, hacia dónde vamos a trasladar el paciente. No podemos seguir indagando en otras cosas que no sean información necesaria para que pueda correr la voz y pueda dar de una u otra forma, pueda generar de una u otra forma la respuesta eficiente, perdón, de algún familiar. Entonces, no hablar de más. Esto siempre va a ser importante, ¿sí? Respuesta específica, respuesta concreta y eficaz para que se pueda generar. Cuando nosotros tenemos una atención de un paciente que requiere una autorización de un representante, tanto como lo es un niño, tanto como lo es una persona con una discapacidad mental, bien, un joven que está bajo la supervisión de algún representante X, nosotros tenemos de una u otra forma que saber que al sacarlo del lugar donde se encuentra esa persona ya está entrando en nuestra responsabilidad. Bien, si sucede algo con ese paciente ya está entrando en nuestra responsabilidad. Bien, entonces entender de que nosotros cuando vamos a generar una atención de primeros auxilios o una atención prehospitalaria no podemos desistir de esa atención. Siempre hasta que lo podamos integrar a un nivel superior. Si yo voy en ambulancia, se han presentado los casos, el paciente se me altera, el paciente no quiere recibir en la ambulancia porque quizás estaba inconsciente cuando yo lo atendí. Lo monté en la ambulancia y lo estoy trasladando. El paciente volvió en sí dentro de la ambulancia, se tornó un poco alterado o completamente alterado, está negado a que yo lo lleve al centro asistencial, está negado a que yo le brinde una atención prehospitalaria. Tengo que dejarlo como firmado. Tengo que decir, listo, usted se está negando la atención prehospitalaria, por favor, fírmeme de que usted se está negando una atención prehospitalaria. O hay un testigo, por favor, fírmeme de que él se está negando a la atención prehospitalaria. Bien, porque quizás esa persona al bajarse de la ambulancia
da unos 5 o 6 pasos, se desvanece, entra en una parada cardiorrespiratoria, bien pierde la vida y lo primero que van a decir, el paramédico, el conductor, el operador de vehículo, ambulancia o el servicio prehospitalario negó la atención, lo bajó porque se tornó un poco agresivo y este paciente murió. La responsabilidad va a recaer sobre el que está brindando la asistencia prehospitalaria. Pero si yo tengo una firma y tengo un testigo de la agresividad del paciente y de que él se está negando a la asistencia prehospitalaria, ya me estoy curando salud, como muchos dicen por ahí. ¿Sí? Entonces esto tenemos que tenerlo claro, tenemos que siempre manejar y tenerlo presente. Bien. Cuando nosotros hablamos también de ese alcance legal, se habla de un estándar de cuidado. Y dice que en algunos países existen normas que permiten a la persona brindar primeros auxilios avanzados sin riesgo de ser demandados. Esa norma obliga a proveer cierto estándar de cuidados establecido en las leyes, ordenanzas o guías oficiales publicadas por el SEN. En este caso hablamos del SEN como esos organismos que regulan la atención prehospitalaria en ese país específico. Ejemplo, eh, adelante. Y compañero, dime que levantaste la mano. Siempre. Adelante, Porfirio. Puedes encender tu micrófono o puedes escribir por el chat. Bien, Ok. adelante. Sí, aquí he entendido que en el caso de, de la exposición anterior, hay que llenar, hay que obligar a los familiares a que llenen el formato y el formato y que también firmen el formato de atención. Esto no, es como una exoneración, esto no es exoneración de cualquier responsabilidad. Sí, correcto. Sí, es Porfirio. Se conoce en muchos países como la bitácora de la atención del paramédico. El formato en donde nosotros Correcto. hacemos la descripción, no tanto enfocado a lo que es el tema de negación o no de la atención, sino tiene todo un desglose y algo muy específico. Y aquí hablamos de qué recibimos, nombre del paciente, edad, sexo, qué está presentando el paciente, qué atención estoy brindando yo. Y hay un renglón en donde habla de si el paciente se niega a la atención, bien, y ahí en esa parte del renglón la firma y el número de teléfono, un identificativo de un familiar, bien, para hacer entender de que yo hice una evaluación completa del paciente, yo hice una serie de atenciones en el paciente, pero el paciente se me negó a la atención final en el servicio prehospitalario y aquí dejo constar de que el señor Manuel Pérez González está negando la atención y tengo como testigo a Pedro José Marín, cédula de identidad, número de identificación y número de contacto. Bien, esto es lo que nosotros nos va a respaldar a la hora de que más adelante, y cuando hablo de más adelante, hablo de minutos, segundos u horas, le llega a suceder algo a ese paciente, bien, yo cubrirme las espaldas o curarme en salud. Hey, él murió fuera de la ambulancia, pero yo tengo un respaldo en donde él se negó a la atención prehospitalaria. Pero si yo desconozco de esto, de este procedimiento, si yo simplemente niego la atención porque ha sucedido, bien, paciente politraumatizado, vean esto, es muy importante, un paciente politraumatizado, bien, no llevaba cinturón de seguridad, producto de un accidente de tránsito en donde él sale eyectado, bien, y el paciente presenta traumatismo a nivel frontal, vean cómo va el cuento, vuelvo y repito, accidente vehicular, donde hay un lesionado víctima, ¿sí? O un paciente que ha salido eyectado del vehículo, no llevaba su cinturón de seguridad. Cuando vamos a hacer una evaluación del paciente, tiene trauma bien en lo que es la parte frontal de su cráneo, ¿sí? El paciente, cuando yo lo voy a atender, el paciente está alterado, el paciente está ansioso, el paciente está agresivo. Y yo como desconozco una fisiología y una anatomía bien enfocada a lo que es la atención del manejo del paciente politraumatizado, más aún allá el paciente
me insulta, el paciente me habla cosas no coherentes, el paciente hasta me llega quizás a escupir. Bien, yo me molesto como paramédico, como atención prehospitalaria, yo me disgusto mucho y digo, "Ah, ¿sabes qué? No te voy a atender. Váyase. Hasta luego. No quiero saber de usted. Vámonos, conductor, fuera aquí". ¿Sí? Resulta y acontece de que el paciente a los 5 minutos, ya cuando baja su tema de adrenalina, de lo que le ha pasado, bien, el paciente cae inconsciente. A los 10 minutos nos repiten, o no, perdón, a los 10 minutos nos llaman de nuestra base donde fuimos despachados para atender ese accidente de tránsito y nos dicen, Pedrito Pérez, ¿qué pasó con el paciente que me llama que está muerto en el lugar? ¿Sí? Yo le digo al radiooperador o a mi jefe, resulta y acontece de que se puso agresivo, me escupió, me dijo varias cosas feas, me molesté y me vine. Bien. ¿Qué pasa? De que quizás el familiar puede decir, tiene un buen sustento y quizás tenga un familiar médico, él puede decir, el paciente que usted atendió el día tal, a la hora tal, presentaba un traumatismo cráneoencefálico con alteración del lóbulo frontal y el lóbulo frontal es uno de los que se encarga de lo que es el tema de coordinación, el tema de juicio, bien, el tema de estar ubicado en tiempo y espacio y el tema de estado emocional. Y el paciente estaba en un estado emocional complicado, no tenía un juicio concreto, no sabía qué era lo que estaba pasando, no estaba ubicando en tiempo y espacio y estaba agresivo. Yo me negué a su atención. Bien. Entonces yo como respondedor tengo que tener la capacidad de entender qué es lo que está pasando con ese paciente politraumatizado. Él quizás no tiene la culpa de decirme unas malas palabras, él quizás no tiene la culpa de hacer esa acción de escupirme la cara, bien que para mí quizás va a ser un poco engorroso, va a ser un poco difícil porque no estoy acostumbrado a manejar este tipo de pacientes, pero sí tengo que tener la capacidad de entender ese proceso y de llevarlo lo mejor posible. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué pasa? De que yo entro en un tema legal. Bien, porque resulta de que el hermano de ese paciente que murió es abogado y es médico para finalizar. Y la hermana es patóloga, ¿sí? Y quieren aplicarle toda la de la ley al servicio que brindó, en este caso la asistencia por abandono o por omisión. ¿Estamos bien? No sé si hay alguna pregunta o alguna duda referente a esto. Y volviendo al punto anterior, recordemos que nuestro formato de reporte son como una pequeña historia médica. Como toda historia médica, es un documento médico soportando un poco de lo que ya había comentado anteriormente. Ujú. Correcto. Ese formato es nuestra bajo la manga. Ese formato es de una u otra forma nuestro sustento, ¿sí? Si yo ignoro este procedimiento como tal, puede ser de que no pase nada o puede ser de que sí pase mucho. Y cuando pase mucho, va a ser mi palabra en contra de la del familiar. Y muchas veces el familiar puede ganar el procedimiento por yo ignorar y por yo no hacer el procedimiento correcto. Porque es un tema y es una obligación de nosotros como personal de APH llenar nuestra bitácora. Bien, firmar nuestra bitácora, firmar en este caso el procedimiento, sí, dejarlo claro. Bien, si el paciente está inconsciente, si el paciente no es un paciente politraumatizado completamente grave y no me da el tiempo, yo llego y le digo al familiar, por favor, fírmeme aquí. Llego, le digo al médico, por favor, fírmeme aquí. Llego, le digo a mi compañero, por favor, fírmeme aquí, para dejar claro y constancia de qué es lo que se está haciendo. ¿Vamos bien? Entonces, es un tema muy importante que tienen que aclarar. Gracias, Porfirio, por tu acotación. Muy interesante. Y esto es lo que se quiere, mis muchachos. Adelante. Yo aquí ya no tengo, no sé si puedo iniciar, tengo unos formatos de cada uno
como a manera de ejemplo. Ujú. Es lo que llamamos por de atención. Paciente de tal área, escala Glasgow, es uno parecido al anterior, pero este, hay otro de atención de pacientes hospitalarios, pero ya lo tocamos. Sí, en la actualidad se ha desarrollado un formato único a nivel mundial para tratar de nosotros generalizarlo todo en un solo formato. Bien, lo que pasa es que esto también depende de cada uno de los países. Esto es una adaptación. Hay un formato único para que se nos facilita a nosotros el trabajo. Bien, para quizás tener en una hoja o dos hojas máximo nosotros una redacción fácil y sencilla de qué es lo que está presentando. Quizás marcar con una X dolor abdominal, fractura a nivel de cráneo, un esguince, una lesión. Nosotros lo hagamos más fácil. ¿Por qué? Porque tampoco podemos perder mucho tiempo. Es algo de mucha importancia, pero no podemos perder mucho tiempo en la redacción de este tipo de formato. Bien, vean algo. Cuando nosotros hablamos de estándar de cuidados, ¿sí? Vuelvo y repito, en algunos países existen normas que permiten a la persona brindar primeros auxilios avanzados, sin el riesgo de ser demandado. Esas normas obligan a proveer ciertos estándares de cuidado establecidos en las leyes, ordenanzas o guías oficiales publicadas por el Servicio de Emergencias Médicas y por otras instituciones. Bien, cuando nosotros hablamos de otras instituciones, las que normalmente en su país se encargan de regularizar lo que es la atención prehospitalaria. El estándar de cuidado permite que quien asiste sea evaluado en base a lo que se espera de alguien con un entrenamiento y una experiencia. En otros países la legislación al respecto es muy escasa. El daño puede ser físico, emocional o psicológico, haciendo de esto un problema legal y complejo. Bien, hay normativas a nivel de cada país que deben de estandarizar según el nivel de conocimiento. Si es un personal lego que va a brindar los primeros auxilios, debe de llegar a este nivel. Si es un personal asistente de primeros auxilios avanzados, debe de llegar a este nivel. Si es un paramédico nivel medio o avanzado, debe de llegar hasta este nivel. Si es un personal médico, bien, que quizás ya es el personal a nivel de medicina, es el personal que puede brindar la asistencia completa y en todo lo que engloba una estabilización del lesionado, debe de llegar hasta el nivel que lo requiera. Bien, entonces estos, de una u otra forma, ordenanzas, estas leyes o procedimientos, cada país debe de tenerlo estandarizado y nosotros tenemos que regirnos según el estándar de mi país principal. Bien, hablamos de un alcance legal y cuando hablamos de ese alcance legal debemos de tener en cuenta de que hay unos deberes legales con el paciente. Cuando hablamos de deberes legales tenemos que entender de que asegurar el bienestar del paciente es uno de ellos, realizando las intervenciones necesarias, hacer solo lo que sabemos, ¿sí? Y lo que hemos practicado. Eso es importante. Yo lo puedo saber hacer, pero si no lo practico, pierdo eficacia, pierdo la pericia. Bien, y puedo tender a fallar. Definidos por protocolos y ley de cada país. 3. El derecho legal para actuar en primera respuesta podría depender de la supervisión médica. Bien. Hay unas responsabilidades éticas. 1. Dar prioridad a la necesidad física, emocionales del paciente. 2. Practicar la destreza hasta dominarla. Nosotros, aparte de certificarnos, aparte de ustedes llevar este proceso de formación, es necesario, importante, de que ustedes generen prácticas cada cierto tiempo para desarrollar y aumentar su destreza y habilidades. Bien, sí. Asistir a programas de educación continua, en este caso refrescamiento, tiempo de respuesta y generar, en este caso, resultados eficaces a la hora de que se pueda brindar la asistencia prehospitalaria a nivel de la atención de primeros auxilios avanzados. Bien. Igualmente, el paciente debe
tener unos derechos, ¿bien? Para poder generar esta asistencia prehospitalaria. Todo paciente tiene derecho y entre estos están, uno, solicitar y recibir primeros auxilios y atención prehospitalaria. El paciente tiene derecho a exigir secretos sobre su condición y tratamiento recibido. Bien, tiene el derecho de que diga, bueno, yo no quiero que mi familia se entere o yo no quiero que mi mamá se entere de lo que está pasando, mi esposa, mi hijo, no quiero. Eso es un derecho de él y nosotros tenemos que respetarlo. Bien, el paciente tiene derecho a generar alguna acción de demanda, bien, o denuncia, ¿sí? Según las atenciones que nosotros podamos brindarle a ese paciente. El paciente tiene derecho a rechazar la ayuda, en este caso, o atención prehospitalaria. Bien, el paciente puede generar y tiene en este caso un derecho de una directriz anticipada de no resucitar. Hay países en donde está normatizado, hay países en donde yo por tener una creencia religiosa, bien por pertenecer a algún tipo de organización X, yo puedo negarme de antemano a una resucitación. ¿Bien? Entonces aquí también hablamos, por ejemplo, esto se ve mucho a nivel intrahospitalario. El paciente tiene derecho a rechazar el esfuerzo de resucitación. Si el paciente quizás ya presenta una enfermedad total o algún tipo de cáncer, algún tipo de enfermedad donde ya de una u otra forma él entiende que no hay un proceso de recuperación o está negado a la recuperación que le puedan generar, él puede decir, yo no quiero, si entro en una parada cardiorrespiratoria, yo no quiero que hagan maniobras de resucitación, yo no quiero que hagan maniobras farmacológicas, no quiero que hagan un procedimiento avanzado si entro en una parada cardiorrespiratoria. Y eso se tiene que respetar. ¿Bien? Entonces, en general, esto requiere una orden por escrito de un médico. Bien, revisar la legislación y protocolos nacionales y locales relacionados con el orden de la no reanimación, directrices anticipadas. Entonces, nosotros nos vamos a apoyar en esto. Cuando exista dudas o cuando no esté presente una orden por escrito, el personal de primera respuesta debe iniciar un esfuerzo de resucitación. Ustedes, no sé, hay algún tipo de religión que se niega a la resucitación. Y ustedes, ¿qué ejemplo le puedo colocar? Por ejemplo, hay la iglesia de los seguidores, voy a generalizar porque no voy a entrar en temas religiosos ni políticos. Bien, pero yo voy a brindar una atención a la 1 de la tarde, bien cerca de una iglesia llamada Los Seguidores de Juana. Yo en algún momento leí de que los seguidores de Juana no están de acuerdo a la no resucitación, de que su líder máximo indica de que esa persona una vez entra en una parada cardiorrespiratoria no se puede resucitar. Yo lo leí, bien, pero yo no tengo a alguien que me fundamente eso, no. Y yo lo puedo haber leído, pero quizás esa persona que asiste a esa iglesia no tiene una creencia total, bien, y quizás no está de acuerdo con esa política, pero asiste a esa iglesia. Entonces quizás con lo que yo leí, yo digo, bueno, los seguidores de Juana no lo podemos resucitar según lo que dice este artículo que lo leí hace mucho tiempo. Resulta y acontece que yo voy a brindar una asistencia prehospitalaria a 2, 3 o 4 cuadras cerca de una iglesia de los seguidores de Juana. Y hay una persona bien vestida, con una Biblia que dice seguidores de Juana, todo este cuento, tan, 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 tan. Yo imagino de que él puede ser un creyente y de esa iglesia y que a las 12 del mediodía, es un día domingo, están saliendo de la iglesia. Yo entro en esa duda. ¿Doy reanimación porque es un creyente de Juan y porque yo leí ese artículo o no doy reanimación? ¿Sí? Entonces, señores, cuando exista dudas o cuando no esté presente una orden por escrito,
El personal de primera respuesta debe iniciar un esfuerzo de resucitación. ¿Por qué? Porque ustedes desconocen, ustedes no saben si en realidad esa persona quiere que haga un proceso de resucitación antes de que suceda la eventualidad, o si en verdad la persona acepta lo que son las políticas y las normativas de su iglesia y dice, no, ¿sí? Yo no quiero aceptar el procedimiento como tal, o no, claro, no te lo voy a decir porque está en una parada cardiorrespiratoria, por supuesto. Pero ¿qué pasa? De que quizás yo animo ese proceso reavivo o doy un proceso ya de reanimación cardiopulmonar, vuelve otra vez a estabilizar sus parámetros. Ya yo brindé con dar una atención a ese paciente. Yo brindé mi atención eficaz para garantizar el procedimiento seguro. Yo ya estoy protegido por la ley. No sé si me voy explicando hasta ahorita. Bien, ahora, hay un compañero, hay un familiar principalmente que digan, no, él no, perdón, él está de acuerdo a la no resucitación y aquí está firmado. Bien, no le dé resucitación, por favor. Bien, ok, yo sustento, yo le digo, bueno, fírmeme aquí. Él no va a brindar la resucitación o no va a recibir la resucitación, pero por autorización de él. Si él llega a morir, usted tiene que sustentar de que usted fue el que dio la orden de que no se resucitara porque hace parte de una iglesia, porque cree en una normativa, porque se está riendo bajo unas políticas. Pero yo tengo que tener un basamento en decir, no brinde la resucitación porque esta persona, que es el familiar, la esposa, el hijo, el primo, el abuelo, me está indicando de que no se lee la reanimación cardiopulmonar y ella está asumiendo las responsabilidades de ese paciente que está allí perdiendo la vida. No sé si hay una pregunta referente a esto, quieren dar algún punto de vista para continuar. Y no, ¿hay alguna pregunta, duda para continuar? Sí. Ok, entonces continuamos, muchachos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de alcance legal, tenemos que entender los 8 aspectos legales, bien, que me hacen entender la responsabilidad del primer respondiente como asistente de primeros auxilios avanzados. Y esto consiste en la obligación de responder ante la justicia por los perjuicios. Por esto es que yo puedo ser acusado ante un juez. Bien, y cuando hablamos de esto, hablamos de acciones a brindar asistencia inicial a un paciente. Estos son: uno, rechazo. Bien, estoy identificado, tengo un uniforme, yo no puedo rechazar la atención. No tengo el equipo de atención prehospitalaria, puedo aislar esa escena, puedo activar la cadena del CEN, puedo dar unas recomendaciones para yo poder garantizar la seguridad y la estabilidad de ese paciente. Bien, consentimiento explícito e implícito. Bien, negligencia. A mí me pueden acusar de una negligencia por no desarrollar un procedimiento correcto. Impericia. Bien, nosotros hablamos también de imprudencia. ¿Sí? Abandono, omisión y en este caso confidencialidad. Bien, son los 8 aspectos legales que un juez o la normativa o la ley pueden acusarme de haber cumplido en alguno o haber incurrido en alguno de estos aspectos. Bien, aquí entramos entonces en lo que es la conducta paz. Cuando nosotros hablamos de esa conducta paz, ya finalizamos el tema legal. Cuando nosotros hablamos de esa conducta paz, tenemos que entender que nosotros, para brindar una asistencia tanto como de primeros auxilios como de atención prehospitalaria, tenemos que generar acciones, tenemos que tomar una conducta, tenemos que desarrollarnos de la mejor forma. Bien, y esto habla de un acrónimo, PAS. Cuando hablamos de conducta, es mis acciones a la hora de atender esa emergencia como tal. Y cuando hablamos de paz, hablamos de ese acrónimo que se va a dividir en 3 letras. Paz
significa la letra P, proteger. A, alertar. Y S, socorrer. Pues les repito, la conducta paz es cómo yo me voy a desarrollar en la emergencia. Me bajé de la ambulancia, ¿sí? Estoy al frente del paciente. ¿Cómo voy a accionar a partir de ahora? Bien. ¿Y en dónde hablamos de la conducta paz? Bueno, cuando nosotros hablamos de la conducta paz, lo primero que tengo que hacer cuando yo estoy frente a ese escenario, cuando estoy próximo a atender el lesionado, es hacer una evaluación de la escena. Porque lo primero que yo tengo que garantizar para atender a ese lesionado es garantizar mi seguridad, la seguridad de mi acompañante y la seguridad final de ese paciente. Yo no puedo darle la seguridad a ese paciente si yo no estoy seguro. Yo no puedo darle la seguridad a ese paciente si mis compañeros y el entorno no está seguro. Entonces, cuando nosotros hablamos de una evaluación de la escena, es la primera acción que debo de hacer, porque es la P, proteger. Bien, antes de atender. La evaluación de la escena es una apreciación, bien, mental rápida de los diferentes factores relacionados con el incidente, indispensables para tomar las decisiones y ejecutar de manera segura las acciones que requieran la situación de emergencia. Debe presentar un panorama de lo que está pasando y de lo que probablemente ocurrirá. ¿Qué quiere decir esto, señores? De que nosotros vamos a evaluar los riesgos que se encuentran en la escena, los riesgos que van a predominar en la escena y que pueden poner, ¿sí?, en riesgo mi vida, la vida de mis compañeros y de la víctima como tal. Yo tengo que reducir esos factores de riesgos. Yo tengo que minimizarlos o eliminarlos. Si hay una fuga de combustible, yo tengo que ver qué hago con eso, porque quizás a la vuelta de unos minutos o segundos eso pueda ser un proceso de incendio o de fuego y yo puedo entrar en esa accidentabilidad como tal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de conducta paz, hablamos de la P, proteger. Me protejo yo, protejo a mis compañeros y por el final protejo a la víctima. Protejo la escena para que no se vuelva dinámica en sentido de lo que es riesgos latentes. Bien, yo debo hacer una evaluación de la escena. Para hacer una evaluación de la escena tengo que tener un conocimiento, ¿sí?, necesario para una atención eficaz. Tengo que saber con qué recursos yo cuento, los equipos necesarios para esa especial atención. Bien, evaluar los riesgos, como por ejemplo, pueden ser gases tóxicos, derrame de combustible, objetos por caer, bien, o vehículos en la vía. ¿Sí? Estas son las acciones que nosotros vamos a desarrollar. A. Proteger y asegurar el lugar de los hechos. Después de cada accidente, ¿sí?, puede persistir el peligro que los originó. Bien. Proteger a las personas implicadas. C. Proteger al personal que deba intervenir en el rescate y la asistencia. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta esto, señores, tenemos que saber que a la hora de nosotros evaluar una escena, tenemos que generar la seguridad en el incidente. Bien, si hay un posible incendio o si hay un incendio, nosotros debemos de garantizar un equipo de bioseguridad, un EPP. Adelante, Porfirio. Sí, repíteme, por favor. Me refería a que esto es lo que nosotros anteriormente conocíamos como escena, seguridad y situación, o lo que mencionaban la evaluación de las tres. Bien, cuando nosotros hablamos de escena, seguridad y situación, va enfocado directamente a la evaluación de la escena.
¿sí? Pero la evaluación de la escena va dentro de lo que es una conducta paz. Se sigue manejando todavía escena, seguridad y situación. ¿Qué hay en la escena? Mi seguridad, la seguridad de mis acompañantes. Bien, ¿cómo se está o qué situación se puede presentar a la hora de que yo no cumpla con una seguridad específica que se está desarrollando en ese tipo de escenario? Bien, entonces cuando nosotros hablamos de esa conducta paz, esto entra en la P, el tema de la protección. Y cuando yo llego a proteger, hago escena, seguridad y situación, las tres S. ¿Vamos bien? Entonces, evaluamos la escena. Adelante. Por eso era que te preguntaba, pues era mi inquietud. Sigue manteniendo. Pero lo que pasa es que también entender que hay muchos acrónimos a nivel mundial, pero en sí siguen haciendo referencia a lo mismo. Bien, por ejemplo, hace muchos años se venía trabajando, que ahorita se ha eliminado, con la técnica MES, la técnica voz. Yo he tenido la oportunidad hace muchos años tuve la oportunidad de dar capacitaciones cuando todavía se enseñaba. No sé si han escuchado de la técnica MES o la técnica voz. Si algunos de ustedes hacen referencia a esto. Bien. Cuando nosotros hablamos de la técnica o el acrónimo MES, significa mirar, escuchar y sentir. Una evaluación que hacemos en el paciente, una evaluación primaria. Normativa, no normativa, sino bibliografía europea, habla de la voz. Ver, oír y sentir. Es el mismo MES, pero con la palabra de voz, con la bibliografía de Europa, pero es la misma acción, ¿sí? Entonces nosotros muchas veces escuchamos un acrónimo, como por ejemplo esto que acabas de identificar tú. Bien, entonces tú dices, bueno, pero es parecido a lo que me han enseñado a mí, las tres S. Y sí, es necesario entender de que nosotros tenemos que mantener un estándar. Y el estándar es, esas tres S va enfocado a lo que es la evolución de la escena. Bien, simplemente que lo hacemos así como las tres S para irnos rápidamente. Escena, seguridad y situación. Bien, pero entonces ahí hablamos de que tenemos que llegar, vuelvo y repito, a hacer una evaluación de la escena. ¿Qué se está presentando? Un accidente de tránsito. Bien, hay un derrame de combustible. ¿Sí? Hay un tipo de alguna exposición de algún líquido o fluido corporal. Tengo que hacer una barrera. Bien, tengo que tener un equipo de bioseguridad. Tengo que tener un EPP para atender ese accidente como tal. El entorno es seguro. ¿Sí? El accidente o el escenario que se está presentando es por algún tipo de producto de acción vandálica. Esto nosotros tenemos que evaluarlo. Entonces, ya yo sabiendo de qué es lo que se está produciendo, qué hay en el escenario, ahora reviso, ¿qué voy a hacer para yo reducir esos riesgos? Porque no puedo decir, ¿qué voy a hacer para yo atender el lesionado? No. ¿Qué voy a hacer para yo reducir ese riesgo antes de atender el lesionado? No, pero corre, brinca, salta, porque mi hermano, mi papá se está muriendo. Yo necesito, sí, pero ya va. Él se está muriendo porque él está teniendo una descarga eléctrica. Yo no puedo llegar a tocarlo. Antes de yo tocarlo, yo tengo que bajar la brequera, tengo que cortar el suministro eléctrico, porque si no voy a ser una víctima más, o si no mi compañero va a ser una víctima más, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿bien? Por ejemplo, un accidente vehicular, yo no puedo llegar de primera mano a atender al paciente porque primero no he confinado el tráfico, porque no, primero no he aislado ese tráfico y he asegurado la escena. Posiblemente va a venir un motorizado y no se ha percatado de primera mano ese accidente de tránsito y me pasa por encima. O un vehículo que viene a gran velocidad se da cuenta a unos pocos metros y al frenar me termina arrollando mío, termina arrollando a mis compañeros. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que percatarnos y poder evaluarlo y reducir de una otra forma estos factores para evitar una mayor accidentabilidad y para poder generar una casa. Vean esto. Antes de acercarse al paciente, debe evaluar la escena en búsqueda de amenazas, tales como vehículo en movimiento, líquidos o gases inflamables, cables eléctricos, sustancias químicas, olores extraños, personas armadas y personas violentas. Son los principales ítems que nosotros podemos evaluar a la hora de atender un escenario. Bien.
Aquí le traigo otro ejemplo. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la accidentabilidad, bien, o por el nivel o la complicación del accidente. Aquí vemos un vehículo de carga involucrado, de sustancias inflamables. Vemos un vehículo deportivo y posiblemente ahí está una niña, ahí está un familiar, ahí está una persona llorando atrapada. Yo, si no tengo la capacidad de controlar esa situación y ese entorno, no estoy hablando del paciente, si yo no tengo la capacidad de controlar esa situación que allí se está presentando, voy a entrar en una mala práctica y voy a estar vulnerable y voy a tener un alto riesgo de ser resultado también de ese accidente, porque la escena siempre va a ser dinámica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De que lamentablemente allí puede estar una persona llorando, puede estar una persona complicada, puede estar una persona atrapada a punto de perder la vida, pero si yo no soy bombero, si yo no doy la respuesta para reducir esos factores primeramente que allí están presentes, yo no puedo involucrarme en la escena, porque voy a ser una víctima más, porque mi compañero va a ser una víctima más. Ahora, yo soy un personal bomberil, yo soy un personal que se encarga de brindar respuesta a este tipo de incidentes. Yo me voy primero a abocar a controlar y a reducir las acciones que se pueda presentar para posteriormente atender al lesionado. O se hace algo paralelo mientras un equipo está generando acciones para reducir la accidentabilidad que se pueda presentar al producto al inicio de este accidente. Otro equipo está haciendo el proceso de extracción rápida de esa víctima o lesionado. Vamos bien, pero yo, si yo soy un personal de ambulancia, si yo soy un personal comunitario, yo no puedo entrar en este tipo de accidentes. Mis primeros auxilios y mi atención prehospitalaria va a ser activar la cadena, en este caso activar la secuencia de los respondedores eficaces, como por ejemplo bomberos, que puedan venir y confinar. Ellos se encargan de extraer al paciente que se encuentra allí y quizás si yo soy un personal paramédico respondedor, ellos me entregan a mi paciente. Bien, y ya yo procedo a dar una estabilización de ese paciente. Más adelante vamos a ver lo que es manejo de materiales peligrosos y aquí también vamos a tomar unas consideraciones porque yo no puedo tampoco recibir ese paciente de primera mano si el paciente está contaminado. Yo no tengo equipo de bioseguridad. Entonces continuamos. Vean esto cotidianamente lo que se presenta. Bien, gente de tránsito, vean un vehículo como impactado, un vehículo de carga como impactado con un vehículo deportivo, nosotros tenemos que hacer una evaluación de eso. Bien, aparte de lo que es una evaluación de la escena, también tenemos que enfocarnos en una evaluación, y en este caso se conoce como cinemática del trauma, para nosotros poder brindar una atención, ¿sí? En la actualidad, por ejemplo, esto sucedió hace muy poco, ¿sí? Lo que fue este desastre que se presentó en Seúl, bien, un país asiático, esto fue el 29 de este mes, donde aproximadamente 156 muertos y más de 80 heridos, producto de un colapso, esto se conoce como alteración, un pánico colectivo, ¿bien? Que se generó en una fiesta de Halloween y de una u otra forma no se pudo controlar la población que estaba asistiendo a esta actividad y bueno, y confinados, hubieron más que todo pisadas, hubieron personas que quedaron impactadas, entraron en un estado de shock, no se generó una buena ventilación de estas personas y esto lo conllevó a lo que fue unas paradas cardiorrespiratorias principalmente y fue el mayor porcentaje de patologías que se presentan en este tipo de escenarios. Bien, entendiendo de que aquí no hubo una buena planificación, no hubo una buena estrategia de atención de este tipo de eventos, bien, no se tomó en cuenta cada uno de los factores y mucho menos este saldo masivo de muertos o de lesionados y este sistema colapsó por completo. Entonces es necesario nosotros tener de una u otra forma siempre un plan cuando estamos asignados como asistente de primeros auxilios avanzados, cuando brindamos de una u otra forma una asistencia a un evento masivo, tenemos que entender en cuenta de que tenemos que jugarnos con un plan. No podemos improvisar a la hora de que estamos ahí o qué va a suceder. Tenemos que siempre tenerlo en cuenta.
sucede esto, voy a actuar de esta forma, voy a actuar de esta forma y voy a actuar de esta forma. ¿Sí? Adelante. Pero después, bien, por cada actividad, ver como en personas, por cada actividad. Sí, correcto, correcto. Entonces aquí entendemos de que superó las expectativas y la capacidad, se convirtió en un desastre. Bien. Y el ejemplo y la anécdota, o no la anécdota, sino la enseñanza que nos trae esto es que si sucede en un país asiático, que muchos de estos países tienen un desarrollo un poco superior a países sudamericanos como tal, si sucede esto, entonces imagínense qué puede pasar en un concierto, bien, qué puede pasar en una actividad de que puede pasar en una actividad masiva en donde muchas veces designan a un paramédico o a 5 paramédicos, una ambulancia, bien, un médico para un concierto de 5.000, 6.000 personas, 4.000 personas. ¿Qué hacen esos 4 o 5 paramédicos? ¿Qué hace ese médico para esa cantidad de personas? Bien, entonces eso no es lo que tienen en cuenta, no se hace un plan de emergencia. En caso de, tenemos al departamento de bomberos más cercano disponible, tenemos a la defensa civil disponible, tenemos a los Cruz Rojistas disponibles. Un ejemplo, hablo de cualquier institución. En caso de que suceda, ellos están al llamado, ellos tienen el personal disponible. O bueno, no tenemos esa disponibilidad, pero tenemos una atención bien, tenemos una atención ¿qué te digo? De por cada 15, 20 lesionados que se puedan presentar, tenemos un paramédico, tenemos 2 paramédicos que van contra esto. O en caso de, esto también es algo muy importante, es mucha debilidad que a nivel sudamericano, en caso de que suceda una eventualidad con lesionados masivos, el personal de seguridad, el personal policial tiene la capacidad de brindar unas primeras atenciones a esas víctimas, que es lo que se pudo ver también estimado aquí. Y quizás el personal policial, el personal de seguridad de este evento, eh, pudo haber tenido un conocimiento de una asistencia de primeros auxilios, bien podían haber el saldo o pudo haber sido un saldo menor de lesionados. Entonces, eh, esto nos trae como experiencia y es necesario nosotros revisarnos, es necesario nosotros tener en cuenta a la hora de que vamos a brindar un servicio prehospitalario a eventos masivos, de saber, bueno, cómo va el plan de emergencia, qué hago en caso de, ¿sí? Entonces, eh, aquí le voy a dejar un video, ¿bien? Una noticia que esto que sin duda ha acaparado la gente al estado de una estampida que se produjo en Seúl, Corea del Sur. Se trata de la segunda peor estampida en los últimos 10 años. Hay al menos 49 fallecidos, una gente ha caído en el paso de las horas, heridos en esta transitada calle bastante estrecha en el centro de Seúl. Las razones exactas de la capital de esta estampida humana se desconocen, pero lo cierto es que realmente es una tragedia. Vemos como los rescatistas intentaban reanimar a las cientos de personas que seguían, ¿no es cierto?, atrapadas en esta estampida. Lamentablemente, salvarlas, las autoridades hablan de que la mayoría de los fallecidos adolescentes, una tragedia horrible que por supuesto debía ser un Halloween como lo es todos los años, y lamentablemente termina en una tragedia en Corea del Sur. Perfecto, Catarramos ahí fortuna con su reporte internacional y mañana nos encontramos también. Nos vemos, que estén bien. Bien, parte de la información que nos suministraban, ¿bien? Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta esa conducta paz, bien, nosotros tenemos que visualizar lo que es el aspecto a considerar, en este caso evaluar, al llegar al lugar del incidente. Uno debe tener un completo conocimiento de la situación. En este caso, para contar con una adecuada información se requiere, como capacitados en atención prehospitalaria, tener una visión integral.
evitando la visión de túnel. Esto es muy importante, ¿sí? Nosotros tenemos que evitar la visión de túnel a un mayor porcentaje. ¿Por qué? Porque muchas veces esa visión de túnel son los que nos dirigen a entrar en una emergencia principalmente o a nosotros estar más vulnerables porque nos enfocamos en la gravedad del lesionado, pero no hago una evaluación del entorno. Cuando no hago una evaluación del entorno, bien, estoy fallando. Vuelvo y repito, va a sonar un poquito crudo, pero asumo la responsabilidad de mis palabras. De primera mano, a mí no me va a importar la complicación del paciente. De primera mano, a mí lo que me va a importar es mi seguridad, mis compañeros, para yo poder darle una atención a ese paciente. Bien, si yo no tengo en cuenta esto, si yo me voy a una visión de túnel, bien, yo voy a entrar en un proceso de yo estar completamente inseguro y yo voy a ser una víctima más. Entonces muchas veces hay un meme por allí que de lo que habla de lo que es de una u otra forma, se ve repetidas veces por allí que habla de yo pongo en riesgo mi vida para salvar la tuya. Señores, nosotros tenemos que entender de que yo no tengo por qué poner en riesgo mi vida para salvar la vida de un paciente. Yo tengo que tener la capacidad, el estudio, el procedimiento correcto para yo tener mi vida segura, bien, entre lo que cabe, para yo poder brindar un buen procedimiento y salvar la vida de una persona. Entonces, olvidémonos de eso. Yo pongo en riesgo mi vida para salvar la tuya. No, eso es un procedimiento correcto. Eso es una frase errónea. Eso no debe de desarrollarse así porque no estás cumpliendo con los procedimientos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bien, por ejemplo, aquí podemos evaluar que hay un accidente, bien, en este caso el incidente que involucra en las líneas eléctricas, el peligro en la distancia puede alcanzar las líneas, bien, antes de ingresar. ¿Qué recomendamos? Ubicar la unidad en el carril opuesto del tendido eléctrico, deteniendo dos postes antes del lugar impactado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Por ejemplo, esta formación que va enfocada a lo que es el operador de vehículo de ambulancia, pero entra muy fácilmente al personal que va a brindar asistencia hospitalaria. Nosotros tenemos que evaluar la situación, generar unas acciones seguras de, por ejemplo, parquear la unidad en una acción segura, detenernos unos metros antes del accidente y hacer una evaluación a distancia de qué es lo que se está procediendo. No podemos llegar de primera mano al accidente y estar lo más cerca posible. ¿Por qué? Porque vamos a estar involucrados en ese accidente y puedo generar o de una otra forma puede estar propenso a alguno de los factores como humo, como alguna sustancia peligrosa, bien como algún tendido eléctrico, como algún proceso de inicio de fuego, ¿sí? O un incendio. Aunque no se observe presencia de materiales peligrosos, considere el peligro de químico explosivo. La ambulancia siempre se debe ubicar a 100 metros aproximadamente, en este caso a favor del viento, para prevenir quemadura en nuestra unidad. Vean algo, cuando la presencia del material peligroso está amenazada por fuego, la distancia será determinada por la naturaleza del material. Y en este caso, por eso es que se recomienda y por eso es que en esta formación y en el perfil que se le ha presentado al fortalecimiento del operador de vehículo de emergencia, bien, se habla de lo que es la capacitación y el conocimiento de manejo de material. ¿Sí? Ya conociendo, a grosso modo, y entendiendo lo que es una P, de que hay que hacer una evaluación primaria, una evaluación de la escena para garantizar la seguridad mía principalmente, después mis compañeros y de último la seguridad de ese paciente. Ahora entramos en lo que es la parte de alerta. Bien, nosotros lo podemos hacer simultáneamente mientras estoy haciendo una evaluación de la escena, estoy tratando de reducir los riesgos, yo puedo generar unas alertas, unas acciones, ¿sí? Y en este caso yo soy comunidad, yo soy primer respondedor, yo voy por la vía y he detectado el accidente de tránsito, yo debo dar un lugar específico
Bien, cuando voy a hacer una llamada, los centros que responden o que pueden generar la atención de la emergencia, yo tengo que decir un lugar específico, dar un punto de referencia, bien, el tipo de accidente que se está presentando en el sitio, si es un vehículo deportivo como un vehículo de carga, si es un vehículo de transporte masivo con una motocicleta, si es un vehículo que ha impactado en contra de un poste, si es un vehículo que se ha ido por un barranco, bien, si el tipo de accidente es incendio, si el tipo de accidente es que una persona se ha ido por un hueco. Entonces voy a decir el tipo de accidente. Para que ese organismo que se encarga de recepcionar la información y dar una respuesta eficaz pueda de una otra forma despachar a las instituciones correspondientes según sea el tipo de accidente. Decir la cantidad de heridos o dar un estimado de la cantidad de heridos es muy importante, bien. Nuestro nombre y número de cédula, bien, o número de teléfono y no son los primeros en colgar. ¿Sí? Ahora, si yo soy el personal prehospitalario, el personal que va en la ambulancia, igualmente tengo que dar una activación, sí, tengo que decir el lugar del accidente, si voy a generar o voy a solicitar un apoyo, tengo que decir la cantidad de heridos que hay aproximadamente para que se puedan dar una respuesta eficaz según la cantidad de lesionados, tengo que dar el tipo de accidente porque quizás yo no puedo involucrarme en el accidente, necesito una unidad bomberil, una unidad de rescate, una unidad de manejo de materiales peligrosos para que primero se aboque a confinar los riesgos que allí se encuentran latentes para después yo entrar en el procedimiento de la atención. Bien, identificarme como paramédico, como respondedor, identificar mi unidad y esperar algún tipo de direccionamiento que me pueda generar el centro regulador de la emergencia. ¿Bien? Teléfono de emergencia, bueno, todo simplemente se colocó aquí porque es necesario que ustedes tengan en cuenta y tengan algo guardado, tengan de primera mano los números de emergencia. Mundial se maneja mucho el 911, hay otros hay otros el 900, bueno, eso va a depender de la política de cada país según los estudios que ellos averiguan. Bien, ya una vez entendiendo qué significa la letra A, vamos a hablar de la letra S. En este caso hablamos de socorro. Cuando nosotros hablamos de socorrer, lo primero que tengo que hacer, ya, vamos a repetirlo para finalizar con la S. Ya hice una evaluación de la escena, ya reducí riesgo, ya alerté, ahora vamos a socorrer. Lo primero que yo tengo que hacer en la S es mantener la calma. ¿Sí? Si yo le llego al paciente alterado, si yo le llego al paciente asustado, si yo le llego al paciente con un estado de ánimo un poco diferente, el paciente se va a complicar, va a entrar a un estado de descontrol. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es mantener la calma y brindarle seguridad psicológica al paciente. No mover el herido a no ser necesario. Si yo estoy en un área segura, yo puedo brindar la asistencia prehospitalaria en el lugar de los hechos y introducirlo, llevarlo a la unidad, lo hago. ¿Sí? Si el escenario me requiere, porque no puedo reducir al 100% esos riesgos que allí se encuentran latentes, tengo que hacer una extracción rápida de ese lesionado y llevarlo a un lugar seguro. Bien, y aquí tengo que hacerlo con procedimientos normativos, procedimientos correctos, procedimientos eficaces que traten a lo mayor posible de no agravar la situación. Bien, hacer solo lo que sabemos, no podemos ir más allá de lo que estoy certificado y del conocimiento y lo que puedo. ¿Sí? Y realizar una atención eficaz de ese paciente, comenzando por una evaluación primaria, una evaluación secundaria desde ese cefalocaudal. En esa evaluación primaria voy a chequear si la persona me respira y me tiene pulso para determinar si el paciente requiere una reanimación cardiopulmonar, si el paciente me respira y me tiene pulso, hacer una evaluación cefalocaudal buscando características y buscando signos y síntomas de por qué esa persona se encuentra. ¿Bien? Señores, esto es parte de la clase que se ha
podido tener la noche de hoy. Esto es lo que se habla de el tema de la legalidad, ¿sí? Legislación y lo que es el tema de la conducta. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda que quieran aclarar.